El sol en el pequeño pueblo de San Lázaro era un tirano, inclemente con la tierra y despiadado con quienes no poseían nada. Elena, a sus 30 y tantos años, era una de esas almas desposeídas. Su hogar era poco más que una choza de adobe remendada cerca de la orilla del río seco, y su riqueza se medía en la generosidad de su huerto raquítico. 3 matas de tomate obstinadas y un puñado de hierbas aromáticas que vendía en el mercado local. Lo hacía con una sonrisa, porque la única herencia que le había dejado su madre era un corazón que no conocía el rencor ni la queja, solo la capacidad inagotable de ver la luz incluso en la miseria. La verdadera riqueza de San Lázaro no era el oro ni la plata, sino la extensión de tierra fértil que circundaba el valle, conocida simplemente como las parcelas. Durante generaciones, estas tierras habían pertenecido a la familia Montero, liderada por doña Isabel, una matriarca de manos firmes y ojos de águila que había visto nacer y morir a 3 de sus hijos y sobrevivir a todos. Excepto a la ambición. Los Monteros se habían marchado a la capital hacía años, dejando a la anciana sola en la antigua casa de Hacienda, una mansión que ahora se desmoronaba bajo el peso de su propia historia. Los rumores en el pueblo eran tan espesos como la neblina matutina, sus hijos y nietos, ricos y educados, la habían convencido de firmar documentos para facilitar la administración de la herencia. Y luego se habían desvanecido, dejando atrás solo a una enfermera que había durado apenas 3 semanas antes de huir, aterrorizada por la soledad de la casa. Esa tarde, el cielo se había teñido de un naranja sangriento, presagiando la sequía. Elena regresaba a casa con un par de monedas ganadas con esfuerzo. Cruzó el camino de piedra, que dividía las tierras de los Montero del resto del pueblo, cuando la vio. Doña Isabel estaba sentada en el tronco de un árbol caído, a unos 100 metros de su antigua entrada principal. No había súplica en su rostro, solo una dignidad rígida, aunque sus ropas, antes impecables, estaban sucias y arrugadas. Su pelo blanco y bien peinado se había soltado, cayendo sobre un rostro surcado por profundas arrugas que ahora parecían grabados de dolor. Elena se acercó con cautela, sosteniendo su pequeña canasta con tomates y las tortillas que acababa de comprar. «Buenas tardes, doña Isabel», dijo, su voz suave y respetuosa. «El camino es largo. ¿Necesita que la acompañe a casa?» Doña Isabel, que debía de tener cerca de 90 años, alzó la mirada lentamente. Sus ojos, antes llenos de fuego, estaban ahora nublados por el cansancio y una tristeza oceánica. «Mi casa», repuso con una voz que era un susurro raspado, «ya no me quiere. O más bien, quienes la controlan ya no me quieren a mí». Elena notó la delgadez dolorosa de sus muñecas y la falta de zapatos adecuados. A pesar de la advertencia no escrita del pueblo de no entrometerse en los asuntos de los Montero, por miedo a la ira de la familia de la capital, la compasión de Elena se impuso sobre su prudencia. Se sentó a su lado en el tronco. «Yo tengo tortillas calientes», ofreció Elena, abriendo el paño que envolvía su cena. «Son de maíz fresco. A mí me dan mucha fuerza para el camino. ¿Le gustaría una?» La anciana la miró fijamente, sin parpadear. El silencio se estiró, pesado y denso, hasta que doña Isabel asintió con un movimiento apenas perceptible. Elena partió la tortilla por la mitad, se la entregó, y se quedó observándola comer. No lo hacía con voracidad, sino con la lentitud de quien saborea el último bocado de su vida. «Usted es Elena», dijo doña Isabel después de terminar, limpiándose la boca con el dorso de la mano temblorosa. «La hija de Adela, la que hacía el mejor pan de jengibre de todo San Lázaro». «Así es», sonrió Elena, sintiendo un cálido nudo de reconocimiento en el pecho. «Y usted no es una de ellos». La anciana señaló con la barbilla en dirección a la hacienda. «Usted no me ha preguntado por los papeles ni por la tierra. Solo me ha ofrecido un pedazo de su cena». Esa noche, Elena la convenció de ir a su humilde choza. No podía llevarla a la mansión abandonada, ni tampoco dejarla en el camino. Aquella noche marcó el inicio de una convivencia improbable. Elena, la mujer que no tenía nada, acogió a doña Isabel,
la mujer que, supuestamente, lo tenía todo. En las semanas que siguieron, doña Isabel, alimentada y cuidada, le confesó a Elena la verdad detrás de su abandono, un relato sombrío de manipulación legal y avaricia familiar. Todo orquestado para despojarla de las parcelas antes de su muerte. Los Montero querían la tierra, y la querían ahora. Mientras Elena lavaba la ropa de cama vieja, notó algo pesado cosido en el forro interior del camisón de la anciana. Era un pequeño bulto, duro y envuelto en tela de seda desgarrada. Un misterio se había instalado bajo el techo de la humilde choza de adobe, un secreto tan grande como las tierras que la familia Montero creía haber asegurado. La mañana después de que Elena descubriera el bulto en el camisón, el ambiente en la choza era diferente, cargado de una expectativa silenciosa. Elena había dejado la prenda lavada y doblada al pie de la cama de paja de doña Isabel, sin atreverse a preguntar. Ella sabía que los secretos, como las semillas, solo florecen cuando están listos para ser desenterrados. Mientras Elena calentaba agua para hacer una infusión de manzanilla, doña Isabel la llamó con un tono que no había usado antes, no era el susurro cansado, sino una voz firme, aunque envejecida, que resonaba con la autoridad que una vez tuvo como dueña de las parcelas. Elena, dijo la anciana, extendiendo una mano temblorosa hacia el camisón. Acerca eso. Y cierra la puerta con llave. Lo que voy a mostrarte no es para ojos ajenos. El corazón de Elena dio un vuelco. Cerró la puerta y se sentó junto a la anciana. Con dedos lentos pero decididos, doña Isabel deshizo la costura antigua que sellaba el forro. El bulto, envuelto en seda deshilachada, reveló su contenido. No era dinero, ni joyas. Era un paquete de documentos. Mi familia creyó que era fácil deshacerse de mí, comenzó doña Isabel, sus ojos de águila recuperando una chispa de su antigua firmeza. Me hicieron firmar una cesión de derechos bajo la promesa de que era solo para manejar los impuestos. Les di el poder, sí, pero no la propiedad. El documento que firmé era una artimaña legal, un acuerdo que me dejaba bajo su tutela, pero no transfería el título de dominio. Elena frunció el ceño, confundida. Pero, entonces, ¿por qué la abandonaron? Porque la avaricia nubla el juicio, muchacha, replicó doña Isabel con amargura. Creyeron que, una vez que el notario les diera el visto bueno a la cesión, y yo estuviera fuera de escena, la transferencia final de las escrituras sería cuestión de tiempo y de unos cuantos sobornos en la capital. Lo que no saben es que, antes de irme a vivir con ellos, hice un cambio. La anciana desplegó el papel más grueso. Era una escritura notarial, fechada apenas unas semanas antes de su partida de San Lázaro. En ella, con su letra elegante e inconfundible, se establecía un fideicomiso. El documento declaraba que, si doña Isabel era abandonada, incapacitada o declarada mentalmente incompetente por cualquiera de sus descendientes directos antes de su muerte, la propiedad de las parcelas sería automáticamente transferida a un fideicomisario. ¿Y quién es el fideicomisario?, preguntó Elena, su voz apenas un suspiro. Doña Isabel sonrió por primera vez en semanas, una expresión de triunfo frío y venganza calculada. Nadie. A propósito. El fideicomiso fue escrito para que la propiedad quedara en el limbo legal si mis hijos fallaban en su deber. Pero aquí está la verdadera trampa, Elena. La anciana deslizó un pequeño trozo de papel, casi invisible, que había estado pegado con cera roja a la escritura. Era una adenda escrita a mano, firmada y notariada en secreto por el mismo notario de confianza de la familia. Esta adenda estipula que, en caso de que se demuestre mi abandono y falta de cuidado por parte de mis herederos, la propiedad revertirá temporalmente a una persona ajena a la línea de sangre Montero, que demuestre haber brindado cuidado y sustento de manera incondicional, durante un plazo no menor a 3 meses, a mi persona. Una cláusula de misericordia, por así decirlo. La persona ajena tendría derecho a comprar la propiedad por una suma simbólica o a administrarla a su discreción. El pánico se apoderó de Elena. Pero, doña Isabel,
llevo aquí solo un mes, y la familia Montero, su familia, ellos tienen abogados. Tienen poder. Pero no tienen la prueba del abandono en la forma en que yo la tengo, interrumpió la anciana con una risa seca. Ellos me dejaron en una casa vacía, esperando mi muerte. Usted me acogió en esta choza. Usted es la única que tiene evidencia física de mi desamparo. El plazo de 3 meses comienza ahora. Su bondad, Elena, es su billete para la justicia. Doña Isabel puso la mano sobre la de Elena. No quiero la tierra para mí. Yo ya viví mi vida. Quiero que mis hijos, tan llenos de avaricia, pierdan la única cosa que realmente valoran, y que la tierra caiga en manos de alguien que sepa lo que es la bondad y el esfuerzo. Usted me ha salvado la vida. Ahora, usted va a salvar a las parcelas. El tiempo, en la choza de Elena, dejó de medirse en días y noches, y comenzó a contarse en tortillas cocinadas, mediciones de fiebre y el peso de la responsabilidad. Los 3 meses estipulados por la adenda secreta del fideicomiso se convirtieron en el único horizonte. Elena se dedicó por entero a doña Isabel, comprendiendo que su tarea no era solo física, sino también la preservación de una dignidad herida y la ejecución de una venganza que, irónicamente, se basaba en la bondad. Doña Isabel, al principio, era una fuerza directriz, organizando los documentos y dictando a Elena las palabras que debía memorizar si la interrogaban. Pero a medida que pasaban las semanas y entraban en el segundo y luego en el tercer mes, su salud comenzó a flaquear bajo el peso de la edad y el trauma. Su voz autoritaria se desvaneció, reemplazada por periodos de confusión y debilidad profunda. Elena tuvo que emplear todos sus escasos ahorros para comprar medicinas en el pueblo vecino, ya que el farmacéutico de San Lázaro, leal a los Montero, podía sospechar si preguntaba por ellas. La pobreza de Elena se hizo más aguda. Vendía menos en el mercado porque necesitaba el poco alimento que cosechaba para mantener a doña Isabel. La anciana insistía en que los documentos, que ahora guardaba Elena bajo una teja suelta, serían su verdadera recompensa. No es caridad, Elena, le susurraba la anciana en una noche de fiebre alta. Es la prueba de que un corazón humilde vale más que un linaje de oro. La presión para mantener el secreto era sofocante. La gente del pueblo notó la ausencia de doña Isabel de la mansión. Los rumores se propagaron, se había muerto en la capital, se había vuelto loca y la tenían encerrada. Nadie pensó en buscarla en la misérrima choza de Elena. Ella, para desviar las sospechas, intensificó sus visitas a la hacienda vacía, simulando que llevaba verduras a la cocinera inexistente. Fue al inicio de la última semana crucial cuando el peligro se hizo real. Un lujoso sedán negro, un modelo que jamás se había visto en San Lázaro, apareció estacionado cerca de la entrada de las parcelas. Elena, que salía a buscar agua del pozo, se congeló. 2 hombres corpulentos, vestidos con trajes impecables, caminaron alrededor de la mansión, tomando fotografías. Eran los emisarios de los Montero. Elena regresó corriendo a la choza, con el corazón latiéndole a ritmo de tambor. Están aquí, doña Isabel. Han enviado a alguien. La anciana, aunque débil, escuchó con los ojos cerrados. No se atreverán a entrar a la casa de la dueña. Solo vienen a confirmar que la trampa sigue funcionando, la mansión vacía, el abandono evidente. Es una formalidad para sus abogados. Elena y doña Isabel pasaron las siguientes horas en un silencio tenso. Los hombres se marcharon sin acercarse a la choza. La visita, sin embargo, sirvió como un escalofriante recordatorio. Los Montero estaban moviendo sus piezas, listos para formalizar su herencia en cuanto se cumpliera el plazo que ellos creían haber pactado. Justo cuando el sol se ponía sobre el día número 88, faltando solo 2 días para la finalización de los 3 meses, doña Isabel sufrió una recaída dramática. Un ataque de tos violenta la dejó sin aliento, su piel se puso fría y sus pulsaciones se volvieron débiles. Elena, sin saber si la anciana sobreviviría para ver el final del plazo, la sostuvo con desesperación. Resista,
mi señora, le rogó Elena, con lágrimas rodando por sus mejillas. Resista solo 2 días más. Prometo que su voluntad se cumplirá. La tierra no caerá en manos de la avaricia. El aliento de doña Isabel era apenas un hilo, pero logró levantar una mano y señalar la teja donde estaban escondidos los documentos. En sus ojos, la firmeza regresó por un instante, un último acto de la matriarca que se negaba a ser vencida incluso por la muerte. Elena supo que, a partir de ese momento, la supervivencia de la anciana y el destino de las parcelas dependían enteramente de su fuerza y su fe. El acto de bondad se había convertido en una misión legal y moral. Elena se aferró a doña Isabel durante las horas más oscuras. La anciana era un peso inerte, su respiración superficial e irregular. Con la desesperación de quien no tiene nada más que perder, Elena recurrió a los viejos remedios que había aprendido de su madre, un paño mojado con alcohol y hierbas en el pecho para ayudar a despejar la respiración, caldos de raíces silvestres con propiedades energéticas. No rezó por un milagro, sino por una tregua, por un par de días más de vida que honraran la voluntad de la matriarca. Y la tregua llegó. A la mañana siguiente, el día 89, doña Isabel despertó brevemente, bebió unos sorbos de agua y se hundió de nuevo en un sueño agitado, pero vivo. El día 90 llegó envuelto en una calma ominosa. A las 11 de la mañana, Elena, sentada junto al lecho de la anciana, sintió la hora exacta en que 3 meses atrás había llevado a doña Isabel a su choza. El plazo había expirado. El acto de bondad de Elena se había transformado en un contrato moral y legal. Poco después del mediodía, un Jeep 4x4, impoluto y brillante, irrumpió en el silencio de San Lázaro, seguido de cerca por el mismo sedán negro de la semana anterior. De ellos bajaron 2 figuras, don Ramiro, un abogado cincuentón con un maletín de cuero italiano y un aire de superioridad, y su notario de confianza. Habían venido a ejecutar la toma de posesión, a firmar los últimos papeles y a declarar las tierras Montero oficialmente bajo el dominio de los herederos. Don Ramiro, sin molestarse en entrar a la mansión polvorienta y desolada, se detuvo en la entrada de las parcelas. Esperaba el silencio, la confirmación de la ausencia de la anciana, la prueba de que su plan de abandono había funcionado. Elena, vestida con su ropa de faena, se acercó a ellos. Había dejado a doña Isabel dormida, con el pañuelo que le había dado su madre atado firmemente a la muñeca, como un talismán. Llevaba en las manos la canasta vacía y en el interior, escondidos bajo un trapo, los documentos. «Buenos días, señores», dijo Elena, su voz firme aunque sus rodillas temblaban. «Vienen por la señora Montero». Don Ramiro la miró de arriba abajo, evaluándola como se evalúa un mosquito. «Sí, mujer. ¿Trabajabas para la cocinera? La señora Montero ya no está aquí». «Ya lo sabemos. Estamos aquí para asuntos de propiedad privada. Por favor, retírate». «La señora Montero sí está aquí, don Ramiro», corrigió Elena, dando un paso adelante. «Y no soy su empleada. Soy quien la ha cuidado durante los últimos 3 meses, luego de que su propia familia la dejara a su suerte». El abogado soltó una carcajada corta y despectiva. «¿Cuidarla? ¿Y dónde está esa fantasía de cuidado? ¿En la mansión que está más vacía que la cabeza de un burro? No pierda mi tiempo, campesina. Si tiene alguna deuda pendiente, vaya a la capital y hable con mis clientes». En ese momento, Elena, con una calma que no sentía, sacó el grueso legajo de papeles de la canasta. Lo desdobló lentamente. El sol del mediodía iluminó el sello notarial de la adenda. «Estos son los títulos de las parcelas», comenzó Elena, y el tono de su voz hizo que el abogado se callara, confundido por la solemnidad inesperada. «La señora Isabel Montero estableció un fideicomiso. En caso de abandono demostrado por parte de sus herederos, un abandono que yo puedo certificar, pues la encontré desamparada en la calle, la propiedad revierte a una cláusula de misericordia, punto». Elena señaló la parte específica de la adenda que doña Isabel había escrito con puño y letra.
La cláusula estipula que la propiedad temporal y el derecho a su compra pasa a la persona que demuestre haber brindado cuidado y sustento incondicional por un periodo no menor a 3 meses. Hoy, don Ramiro, se cumplen 90 días. El rostro del abogado se puso pálido. Tomó los documentos con manos temblorosas, leyendo la adenda. Su expresión pasó de la incredulidad arrogante al horror profesional. El notario, de pie junto a él, murmuró: ella nos jugó una trampa legal. Sabía que la abandonarían. Lo preparó todo. ¿Y dónde está ella, si es que sigue viva?, siseó don Ramiro, tratando de recuperar el control. Está en mi choza, a salvo, y es el testigo viviente del abandono, respondió Elena, con una sonrisa triste. Y no está muerta. Está esperando a que se cumpla su voluntad, que la tierra que sus hijos despreciaron caiga en manos de la bondad, no de la avaricia. El abogado de los Monteros se encontró de repente ante un desastre legal, desarmado no por una contrademanda millonaria, sino por el simple acto de misericordia de una mujer pobre. La batalla por las parcelas acababa de empezar, y el primer golpe lo había dado Elena. El informe de don Ramiro provocó un terremoto en la capital. Los herederos Montero, un hijo, 2 hijas y una nieta, todos viviendo vidas de opulencia, descendieron sobre San Lázaro con una furia helada. No vinieron a ver a su madre, sino a recuperar lo que consideraban suyo. Se instalaron en la mansión, que ahora parecía más un campamento de guerra que una casa, y desde allí lanzaron su ataque contra Elena. La primera línea de defensa fue la intimidación. Un día, mientras Elena intentaba comprar pan, fue abordada por el hijo, el señor Eduardo, un hombre de negocios con un rostro de mármol. Mira, mujer, ¿cuánto quieres para olvidar esa ridícula historia? Te daremos 1000 veces lo que ganaste cuidando a la vieja. Esto es un asunto de familia, no de caridad. No arruines tu vida por unos papeles falsos. Elena, aunque sintió el peso de sus palabras y la magnitud de la oferta, recordó la expresión de triunfo de doña Isabel al explicarle el plan. Mi recompensa no es negociable, señor Montero, respondió con sencillez. Y si los papeles fueran falsos, su abogado no estaría temblando de miedo. Lo que yo tengo es la verdad, y su madre como testigo. El enfrentamiento culminó en una audiencia de emergencia convocada por un juez local de San Lázaro, un hombre conocido por su rectitud, don Gonzalo. La sala era pequeña y sofocante. Por un lado, la pulcritud costosa de los Montero y su equipo legal. Por el otro, Elena, sola, vestida con su mejor, aunque descolorido, vestido, y a su lado, en una silla de ruedas prestada y envuelta en mantas, doña Isabel. La presencia de la anciana era un as en la manga, pero también un riesgo. Su testimonio era vital, pero su estado de debilidad podía ser usado por la defensa para invalidarla como testigo. El abogado de los Montero, un profesional de la capital con voz de trueno, atacó primero. Acusó a Elena de secuestro, de manipulación y de aprovecharse de una anciana mentalmente inestable. Su señoría, tronó, esta mujer no es una cuidadora, es una delincuente que busca usurpar el patrimonio de una familia noble a través de un documento ridículo, escrito por una mente senil. Cuando le tocó el turno a Elena, no tenía un abogado, tenía los hechos. Se puso de pie, sosteniendo las manos temblorosas de doña Isabel. Habló no de leyes, sino de vida. Su señoría, comenzó Elena, su voz tranquila pero audible en el silencio expectante. Cuando encontré a la señora Montero, no estaba en un hospital ni en su casa. Estaba sentada en el tronco de un árbol, sola, sin zapatos, y sin comida. Ella no me dijo nada de tierras, solo aceptó la mitad de mi tortilla. Elena continuó describiendo con detalle la suciedad de la ropa de la anciana, la desolación de la hacienda durante esos 3 meses y, finalmente, el ataque de don Ramiro al intentar intimidarla. Su relato era simple, pero aplastante, la prueba del abandono era la propia doña Isabel, sentada allí, entre sus hijos que ni siquiera se acercaban a tocarla. El clímax de la audiencia llegó cuando don Gonzalo se dirigió a la anciana. Doña Isabel Montero,
¿Es usted consciente del documento de fideicomiso y de la adenda que transfiere el derecho de compra a la señorita Elena? Doña Isabel, que había permanecido en silencio, abrió lentamente sus ojos, que ahora ardían con una claridad asombrosa. Con una voz que, aunque baja, era perfectamente audible, respondió: sé perfectamente lo que hice, señor juez. Mis hijos me dieron la espalda por ambición. Elena me dio su techo por bondad. La ley de mi familia establece que la tierra debe ir a donde reside el corazón noble. Mi corazón está aquí, con la mujer que me salvó. Luego, mirando a sus hijos con una frialdad que los hizo estremecer, añadió una frase demoledora: y si mi mente estuviera senil, como su abogado sugiere, ¿por qué le permitieron firmar la cesión de derechos que ellos sí querían? Señor juez. Esa única pregunta, sencilla y lógica, desmanteló el argumento de la inestabilidad mental. El juez don Gonzalo, tocado por la dignidad de la anciana y la honestidad de Elena, dictaminó que había evidencia prima facie de abandono y que la cláusula del fideicomiso era legal y ejecutable. Ordenó que se iniciaran los trámites para que Elena ejerciera su derecho de compra por la suma simbólica estipulada en el contrato. La primera batalla estaba ganada. La sentencia del juez don Gonzalo otorgó a Elena el derecho de comprar las parcelas por la suma simbólica de 5,000 pesos, el monto establecido en la adenda para la transferencia de la propiedad. Parecía una miseria para una tierra tan vasta, pero para Elena, que apenas había juntado unos pocos cientos de pesos en toda su vida, era un Everest financiero. Tenía un plazo de 10 días para realizar el pago ante el notario. La familia Montero, humillada en público por su propia madre, no se rindió. El señor Eduardo, el hijo mayor, ideó un último y cruel sabotaje. Usando sus influencias en el Banco Regional, se aseguró de que cualquier préstamo solicitado por Elena fuera denegado, alegando riesgo crediticio extremo. Además, difundieron un rumor en San Lázaro: quien ayudara a la campesina a conseguir ese dinero sería considerado enemigo de la familia Montero y se enfrentaría a sus abogados. El plazo comenzó a agotarse. Elena intentó vender todo lo que poseía: su pequeña choza, sus herramientas, incluso el burro de su vecino que le ayudaba con la carga. Solo pudo reunir la mitad de la suma. La desesperación la consumía. Doña Isabel, cuya salud mejoró ligeramente tras el triunfo moral, la observaba con tristeza. Mi plan era perfecto, Elena, susurró la anciana una tarde, tosiendo. Pero olvidé que la avaricia no solo usa la ley, sino también el dinero para bloquear la justicia. Justo cuando Elena estaba a punto de confesarle a doña Isabel que lo había perdido todo, apareció un visitante inesperado en la choza. No era un montero, ni un abogado, sino don Mateo, el dueño del molino y uno de los hombres más respetados y discretamente acaudalados de San Lázaro. Don Mateo había observado el drama judicial desde lejos y era uno de los pocos que se atrevía a desafiar la autoridad de los Montero. Se sentó en el único banquito de madera disponible. Elena, dijo don Mateo, sin rodeos, he oído que necesita 5,000 pesos, y que el banco le ha cerrado la puerta en la cara. Elena asintió, las lágrimas picándole los ojos. Es la suma, don Mateo. Y el plazo es de 3 días. Don Mateo sacó un fajo de billetes gastados de su bolsillo. Los puso sobre la mesa, sin contarlos. Esto es más que suficiente, Elena. Y no es un préstamo. Es una inversión. Elena lo miró, incrédula. ¿Una inversión? ¿Pero por qué, don Mateo? Yo no tengo nada para pagarle de vuelta. El molinero sonrió, un gesto que iluminó su rostro curtido. Yo conozco a esta tierra, Elena. La he visto en manos de la codicia por demasiado tiempo. Los Montero nunca la trabajaron, solo la ordeñaron. He visto tu bondad y la dignidad de doña Isabel en el juzgado. Mi inversión es en la clase de persona que sabe que la tierra no se hereda, se cuida. Y luego añadió, inclinándose hacia ella, además, tengo un pequeño favor que pedir, que es el precio real del dinero. Quiero que me vendas una pequeña parcela, la que está junto al río,
cuando seas la dueña. Necesito expandir mi molino para el pueblo. Te pagaré un precio justo, el precio real del mercado, por ese pedazo. Así, tendrás capital para empezar a trabajar las parcelas. El trato fue un salvavidas. Elena no solo conseguía el dinero para la compra simbólica, sino que también aseguraba capital inicial vendiendo un solo pedazo de tierra que no le era crucial. Aceptó de inmediato. 2 días después, Elena acudió a la notaría con don Mateo como testigo. Los Montero y su abogado, don Ramiro, estaban allí, con caras pétreas, esperando que Elena llegara con las manos vacías. Vieron con horror cómo Elena contaba los 5,000 pesos sobre el escritorio. La avaricia de los Montero, que no había previsto la bondad de los vecinos ni la astucia de su propia madre, había sido derrotada por un acto de fe. Elena firmó los papeles. Con el golpe final del sello notarial, la humilde mujer se convirtió legalmente en la dueña de todas las tierras de las parcelas, la propiedad más grande y valiosa de San Lázaro. La justicia, finalmente, había prevalecido. La adquisición legal de las parcelas por parte de Elena marcó el final de la guerra legal y el inicio de una nueva era para San Lázaro. La noche que Elena regresó de la notaría, portando las escrituras y con el olor a tinta fresca, encontró a doña Isabel más tranquila que nunca. La anciana había estado esperando el momento. La misión de justicia y venganza que había impulsado su voluntad de vivir se había completado. Elena se sentó junto a la cama, leyendo en voz alta el sello notarial. Es oficial, mi señora. Las parcelas son nuestras, bueno, mías. Su voluntad se ha cumplido. Doña Isabel sonrió débilmente, con los ojos llenos de paz. Nunca fueron mías, Elena. Yo solo fui la guardiana. Ahora la tierra tiene una dueña que la respeta. Tú eres la dueña que San Lázaro necesita. Tomó la mano de Elena, y antes del amanecer, con la misma dignidad que había conservado en la miseria, doña Isabel Montero, la matriarca vengativa y astuta, falleció en paz, rodeada no de riqueza, sino de la única bondad genuina que había conocido en sus últimos meses. El funeral de doña Isabel fue un evento silencioso. Sus hijos y nietos, los Montero, asistieron con la frialdad de quienes cumplen un trámite, sin derramar una lágrima. Solo se atrevieron a preguntar por el paradero de la anciana, a lo que Elena respondió con calma: estuvo en mi choza, cuidada y amada, hasta su último suspiro. Es más de lo que ustedes le dieron en años. La humillación se completó cuando, al intentar enterrarla en la cripta familiar de la hacienda, descubrieron que Elena, como propietaria legal de la tierra, tenía la última palabra. Ella permitió el entierro, pero les recordó que no poseían ni un palmo de tierra allí. La familia Montero no pudo soportar el deshonor ni la pérdida de su fortuna. Regresaron a la capital, ya no como herederos de una vasta propiedad, sino como los perdedores de un juego legal que su propia avaricia había orquestado. En los meses que siguieron, intentaron algunas apelaciones sin éxito. El fideicomiso de doña Isabel era a prueba de balas, sellado por el abandono que ellos mismos habían facilitado. Elena, por su parte, demostró que don Mateo había invertido bien. Utilizó el capital de la venta de la pequeña parcela para comprar semillas, herramientas y restaurar los sistemas de riego de las parcelas que habían estado abandonados. Su primera gran decisión fue dividir una porción de las tierras en arrendamientos justos para las familias más pobres del pueblo, aquellas que, como ella, habían soñado toda su vida con trabajar su propia tierra. No buscó el lucro inmediato, sino la prosperidad compartida. La vieja mansión Montero fue renovada, no como un símbolo de opulencia, sino como un centro comunitario y una escuela para los niños de San Lázaro. Elena se mudó a la que había sido la cocina de la hacienda, un espacio más grande y cómodo, pero mantuvo su espíritu humilde. Su antigua choza de adobe la convirtió en un pequeño santuario en memoria de doña Isabel. En pocos años, las parcelas florecieron. La reputación de Elena creció de ser una mujer pobre a ser la matriarca de la misericordia, la dueña de la tierra que trajo la abundancia a San Lázaro.
Su historia se convirtió en una leyenda viva, un testimonio de que la verdadera riqueza no reside en la acumulación, sino en la generosidad incondicional. Elena nunca se olvidó de la mujer que la había convertido en la propietaria de todas las tierras. Cada mañana, antes de salir a trabajar, visitaba la tumba de doña Isabel, no para rezar, sino para susurrarle: «El sol es bueno hoy, mi señora. La tierra está dando frutos. La bondad ha ganado». Y así, la mujer humilde, cuya única posesión era un corazón noble, compró todas las tierras de la zona, no con dinero, sino con la moneda más valiosa, la compasión.